Bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí, Luciano. Eh, Les voy a presentar a nuestro exponente. Él es Lucho Canepa, homebrewer desde el año 2011. Es juez certificado BJCP, presidente de la asociación Somos Cerveceros, la asociación de homebrewers de habla hispana más grande. Eh, Él va a estar acá para comentarnos sobre las cervezas sour y es un gusto contar contigo, compartir un momento. A veces es difícil resumir un tema tan amplio en un momento, pero esperemos que sea bastante dinámico. Como comenté en las anteriores charlas, cualquier pregunta, cualquier duda, por favor, escríbanla acá en el chat y estaremos leyendo las preguntas y avanzando. Eh, Sin nada más que decir, agradeciéndote y adelante. Gracias, Lucho. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Bueno, como ya dijeron, Lucho Canepa, soy juez BJCP, homebrewer, y hace ya un par de años me enfoqué más en lo que son las cervezas ácidas, que para mí, mi gusto, nada, son mis preferidas, son las cervezas más complejas y nada, fueron las que más tuvieron mi atención. La idea un poquito es empezar a hablar de qué son las cervezas ácidas. Históricamente, previo a la aparición de la pasteurización, e incluso previo hasta el uso del lúpulo y algunos procesos de esterilización, la mayoría de las cervezas eran ácidas. Entonces, muchas veces se encuentran, como en el día de hoy, cervezas que quedaron de aquellos entonces, como el estilo de las Lambic, Ghost o Berliner Weiss, que siguen siendo cervezas sour de fermentación espontánea. Para dar un poquito un pantallazo de cómo están separadas las cervezas ácidas, tenemos por un lado las cervezas sours en la zona de las cervezas británicas, en la zona del Reino Unido. Principalmente ahí era donde aparece la porter histórica. En aquel entonces era cuando se utilizaban las barricas de madera, y en ese contenido y en esas duelas, en la madera siempre quedaban estas bacterias o levaduras, que eran las que tendían a ser las cervezas ácidas. Después tenemos las cervezas alemanas, donde tenemos la Gose y la Berliner Weiss, que son cervezas que tienen la presencia de lactobacilos y Brettanomyces. La diferencia es que en la Gose hay por el agua que tiene la zona, tiende a ser más salada que lo que es la Berliner Weiss. Después vamos a la zona de Bélgica, donde tenemos separado en lo que es el Pajotland, donde existen las Lambic, Fruit Lambics, que es lo mismo que una cerveza lámbica, con el agregado de frutas, y las Gueuze, que son el blend entre una cerveza Lambic vieja con una nueva. Esto es, Lambic solamente puede ser utilizado para las cervezas que se hacen en la zona de Bruselas. Después tenemos en el oeste, la zona flamenca, por así decirlo, de Bélgica, tenemos las cervezas que son las Red Flanders y las Oud Room. Esto es algo que quedó siempre histórico. Con el pasar del tiempo ya estaba a punto de desaparecer estas cervezas en Europa, y empiezan a renacer, empieza a aparecer un boom de las cervezas ácidas en Estados Unidos, donde empiezan a tomar toda esta cultura de fermentaciones espontáneas, ya con un poco más de tecnología, donde se podía comprar los viales de las levaduras y las bacterias para poderlo hacer un poco más controlado. Y en Estados Unidos empieza a aparecer lo que es el boom, donde empiezan a aparecer cervezas que son las sour beers, muy parecidas a lo que son las lambics, solamente que más controladas. Las fruit sour, que es lo mismo que sería una Kriek o una Framboise, por ejemplo, y la sour barrel age, que son cervezas ácidas fermentadas en barricas. Y dejé acá apartado lo que son las bread beer, porque también aparece el uso de Brettanomyces, que ahora un poquito voy a explicar lo que es, pero lo que tiene de característica es que esto puede ser una cerveza ácida común.
Y el último, hace poco, relativamente muy poco, empezaron a aparecer en Brasil el estilo Catarina Sour. Las características de la Catarina Sour es prácticamente una Berliner Weiss, una Imperial Berliner Weiss, con el agregado de frutas principalmente en la zona de Santa Catarina, frutas tropicales, por así decirlo. Los microorganismos los más comunes que podemos ver en las cervezas sours son el clásico Saccharomyces, que ya lo conocemos, es el que se usa para las cervezas limpias, por así decirlo, los lactobacilos, pediococos y la levadura que es el Brettanomyces. El lactobacillus es una bacteria que se caracteriza por generar ácido láctico, metaboliza los azúcares simples, labura en un rango entre 20 y 45 grados, esto va a depender siempre de la cepa. Es una bacteria que hoy diría que es la más usada por los homebrewers porque es la que tiene mucho más fácil de manejar que cualquier otra bacteria. Tiene la facilidad facilidad, pero para el homebrewer hay una facilidad que es matarla, se puede matar muy rápido, ya que no tolera lupulados ni temperaturas muy altas. Es decir, que con agua a 50 grados ya estaríamos matando el lactobacillus y lupulando una cerveza también lo podríamos hacer. Hay que tener cuidado cuando elaboramos con el lacto, porque cuando trabaja con mucho oxígeno tiende a generar ácido acético. Acá un poquito de cómo están las diferentes cepas de lactobacillus y cómo trabajan a cada rango de temperatura. Esto también está cuenta porque cuando uno quiere empezar a hacer cervezas ácidas, o si, yo lo apunto mucho al homebrewer, pero si uno estuviera intentando vender cervezas ácidas en algún lugar donde no está todavía muy acostumbrado, iría primero usando alguna cepa que no genere tanta acidez, que la pueda mantener en un pH de 4, por ejemplo. Por eso está bueno siempre tener en cuenta cómo labura cada cepa de lactobacillus y a las temperaturas que conviene mantenerlo. El siguiente, el Pediococcus, que es una bacteria un poquito más complicada para el manejo, tiene la capacidad de tolerar temperaturas mucho más, de 40 grados, y toleran un alcohol mucho más alto, puede tolerar hasta 25 grados de alcohol. Toleran lupulados, a diferencia del lactobacillus, y lo que tiene esta bacteria es que genera diacetilos y algunos off-flavors que trabajan muy bien con el Brettanomyces. Siempre se recomienda que cuando se use Pediococcus se trabaje con una levadura Brettanomyces, porque es lo que genera muchos sabores tropicales. El Pediococcus particularmente genera mucha nota de ananá, por ejemplo. Cuando se use Pediococcus, recomiendo que no se asusten si lleguen a ver que en un momento la cerveza se pone un poco viscosa. Esto es algo clásico del Pediococcus, que es una fase en la que los belgas dicen que la cerveza está enferma, que se llama ropiness. Van a ver un poquito cómo queda viscosa. Esto, con el pasar de las semanas y los meses va a ir bajando. A veces es corto, a veces demora 7 meses, pero no suele pasar ese tiempo. Y acá vamos a lo que es el Brettanomyces. El Brettanomyces, que es la levadura para mí por excelencia, porque tiene una capacidad de biotransformación que la verdad no hay otra levadura que esté a la altura. Tengan en cuenta que el Brettanomyces labura muy lento, tiende a pasar mucho tiempo hasta que termina una fermentación de Brettanomyces. Genera una película que es la que pueden ver ahí en las imágenes. No se asusten si lo ven, es común cuando se usa Brettanomyces.
Y lo que tienen que tener en cuenta es que cuando laburen con esto van a tener una cerveza que terminaría en una densidad de 1002 o menos, incluso pueden terminar en una densidad de 0.9. El rango de temperatura para estas levaduras son entre 22 y 32 grados, se recomienda. Yo en lo personal laburé con esta levadura un poquito más arriba y no he tenido ningún off-flavor, así que no me gustara. Pero se dice que si uno la trabaja en temperaturas más altas puede llegar a tener sabores o aromas a goma quemada, a plástico. Así que si quieren prueben, pero lo recomendable es entre 22 y 32 grados. Bueno, esto es la rueda de sabores y aromas que está sacada del vino. El Brettanomyces en la industria del vino es como una mala palabra, así que nada, para nosotros ahora lo vamos a estar viendo como algo bueno. Si bien acá hay aromas y sabores que a uno un poco lo pueden asustar cuando ve, no sé, corral, caballo, perro mojado, si esto se lleva en la justa cantidad, termina quedando una cerveza muy interesante. Esto va a también depender mucho de la cepa que nosotros usemos. ¿Por qué? Porque tenemos, acá lo separo un poquito entre lo que son los diferentes laboratorios y las diferentes cepas de Brettanomyces que hay. La recomendación es para los que recién empiezan y todavía no van a estar acostumbrados a lo que es un blendeo de cervezas, le diría que vaya más que nada con la Brettanomyces clauseni, porque es la que va a dar más sabores tropicales, más para el frutal, para el ananá, un poco de cereza. Después tenemos el Bruxellensis, ese que da más para el lado animal, más para lo que es corral, montura de caballo. Y después tenemos, bueno, el Lambicus, que también da, dependiendo del laboratorio, tenemos que te puede dar más para el lado de la cereza, como te puede dar más para el lado animal. Y bueno, el Anomalous, que solamente la está elaborando Wayist, que tiende también más para el lado de animal, pero con notas tropicales. Y ahora en este último tiempo están apareciendo nuevas cepas, Brettanomyces anómala, el Nardenenis, bueno, todas estas que después si quieren se los paso, no tengo problema, no quiero aburrirlos con esto, pero bueno, van apareciendo nuevas cepas de Brettanomyces, así como nuevas levaduras y nuevas bacterias. No sé si alguno tuvo la oportunidad de ver que ahora vino el Philly Sour, por ejemplo, del alemán, que el Philly Sour es la Chenza, a ver si lo tengo por acá, no lo veo, que también es una levadura que genera acidez. Así que, nada, tengan en cuenta que va cambiando esto y cada vez se van apareciendo nuevos elementos. Todas estas cosas generalmente se ven en una cerveza de fermentación espontánea, pero bueno, no estaban aisladas para la venta. Entonces ahora va pasando el tiempo y van apareciendo nuevas. Este Cluberomyces es el que estaba mencionando como Philly Sour, que ya lo está vendiendo el alemán en seco. Bueno, un poquito para ver los temas de los tipos de acidificación de las cervezas. Lo separé de esta manera, como para que uno pueda ir viendo cuál es el método que quiere usar cuando está pensando en hacer una cerveza ácida. Puede hacerlo dentro del fermentador, puede hacerle cuando está haciendo el mash, puede hacerlo cuando ya tiene el mosto, previo a acidificar, previo a fermentar. Puede usar malta ácida o puede usar un agregado de ácido sobre la cerveza final. En fermentación se puede agregar, hacer una prefermentación dentro del tanque, se puede, o sparkling en el caso de que sea homebrewer, se puede hacer al mismo tiempo junto con la levadura. Por ejemplo, se puede hacer ahora que está muy de moda la levadura, la Bike, puede hacer al mismo tiempo
una inoculación de lactobacilos y Bike laborando a una temperatura alta, ya que tienen más o menos el mismo rango de temperatura para trabajar. O se puede hacer post-fermentación, terminada la fermentación, agregar una bacteria que pueda acidificar los azúcares que quedaron. Lo que sí se va a necesitar para esto es que haya una baja cantidad de IBUs. ¿Por qué? Porque las bacterias generalmente no lo van a tolerar. Y lo que tiene como positivo esto es que genera una complejidad en la cerveza. Sour mash es la acidificación dentro del macerado. Esta la verdad que es muy fácil para un homebrewer. Para una cervecería a gran escala lo vería más complicado porque queda ocupado la olla para el macerado, porque tiene una demora de 48 horas, quiere decir que durante ese tiempo no van a poder estar usando el macerador. Lo que tiene positivo es que después de esto se puede lupular la cerveza, ya que sacaríamos directamente el mosto ácido y lo mandaríamos a hervor. El kettle sour, que a mi gusto es el más cómodo, es el que hoy por hoy estoy usando, es hacer el mosto, lavado todo, dejarlo en la olla de hervor y agregar ahí el lactobacilo, que es el más usado para este tipo. Lo que tiene también, si fuera una cervecería, una microcervecería, tendría ocupada la olla de hervor durante 24 o 48 horas. Después tenemos el uso de malta ácida. Generalmente tenemos el ácido Late, que es mucho más fácil de usar. Hay que tener en cuenta que va a influir en la receta, pero vamos a tener menos riesgo de contaminación y nos va a permitir hacer un lupulado sobre la cerveza. Y el agregado de ácido al producto terminado nos va a dar la posibilidad de nosotros manejar la acidez, vamos a tener un menor riesgo de contaminación y vamos a tener menos complejidad en estas cervezas, en complejidad respecto al ácido. Yo la verdad, el agregado de ácido láctico no lo he probado en la cerveza, tampoco es algo que me llame mucho la atención, pero no, lo dejo acá por si a alguno le interesa y quiere hacer la prueba. Un poquito los tipos de fermentaciones. Bueno, tenemos la fermentación simple, que es cuando tenemos una sola levadura fermentando, que es lo que usamos generalmente para las cervezas limpias. Podemos hacer esto con el Brettanomyces. ¿Esto qué nos va a dar? Nos va a dar un producto con unas notas muy similares a lo que es una cerveza sour, pero incluso sin acidez. Dependiendo de la cepa va a poder haber acidez o no, pero está muy interesante. Esto se puso muy de moda en el último tiempo para algunas cervezas, incluso para algunas IPAs, porque genera también una biotransformación muy interesante y genera unos on flavors que llaman la atención. Y después lo que tenemos son las fermentaciones mixtas. Esta es la que se da clásica en las cervezas sours, donde tenemos, acá por ejemplo en el primer cuadro, tenemos dos agregados. Tenemos la primera fermentación donde se hace con un Saccharomyces, y en donde dice secondary fermentation sería el agregado ahí de Brettanomyces, Pediococcus y Lactobacillus. Y se ve cómo va aumentando la atenuación mientras va disminuyendo el pH, hasta casi, debe ser ahí un 3.1 más o menos. Y después en la siguiente es parecido, pero lo que se hace es primero un agregado de lacto, y después de eso se agrega Saccharomyces, termina la fermentación de Saccharomyces, se agrega un Brettanomyces. Esto también se puede hacer como por etapas. También se podría agregar al mismo tiempo todas las bacterias y ver cómo van trabajando en oleadas, por así decirlo. A la hora de armar una receta hay que tener en cuenta varias cosas, ¿no? La levadura que vamos a hacer, las bacterias que vamos a usar, porque no todas van a tolerar el mismo rango de alcohol, no van a tolerar el mismo grado de lupulado. Entonces hay que arrancar por ahí, diría yo, buscando
a dónde apuntamos. A tema maltas, las clásicas cervezas sour históricas siempre se usaron malta base y como mucho algún caramelo o algún chocolate, alguna malta tostada. No tenía mucho más, se buscaba la complejidad por el medio de la maceración. Hoy por hoy tenemos un montón de maltas que nos permiten llegar a lo mismo sin tener que hacer una maceración con tantos pasos. Entonces lo que podríamos usar es la Pilsen, la Pale, que son las que siempre van a dar mucho para la nota de pan corteza, la Múnich, la Viena o bueno, la Marisotter, que para mí por excelencia una de las mejores maltas que hay, y se recomienda cuando vamos a hacer una sour oscura, va a dar esa nota de galleta, de bizcocho, y está muy buena cuando la cerveza empieza a envejecer. Los caramelos van a dar dos cosas. Por un lado van a dar una acidez, van a acompañar con alguna nota dulce la acidez, y a la hora de la biotransformación, que pasa con el Brettanomyces, muchas veces empiezan a aparecer notas como a canela. El Brettanomyces empieza a comer esos caramelos y los empieza a transformar en generar unos sound flavors parecidos a la canela. Y después, bueno, lo que son las maltas tostadas, que siempre se recomienda, bueno, que sea sin cáscara, si sacamos lo que es la astringencia, y no complementa mucho la acidez, pero va muy bien con algo que se llama THP, que es un producto que genera el Brettanomyces, que se lo relaciona mucho con lo que es el aroma ratón, aunque en realidad no sé por qué le ponen ese nombre de aroma ratón, da mucho más un sabor a cereal, a coco de maíz, como a los Kellogg's, por así decirlo. Y queda muy bien con lo que es la malta tostada. Después el trigo, generalmente el trigo malteado es el que se usa para las cervezas como la Berliner Weiss, la Gose o la Lichtensteiner, que Lichtensteiner es una cerveza como la Berliner Weiss, pero ahumada. Bueno, y también para las Catarina Sours. Y el trigo sin maltear se usa más que nada en las cervezas lámbicas, pero lo recomiendo para cualquier cerveza que tenga alguna bacteria como el pediococo, por ejemplo, o si va a haber Brettanomyces, porque lo que termina haciendo esto empieza actuando como una fuente de energía para las levaduras, para el Brettanomyces y para las bacterias. Porque terminado, cuando ya no quedan azúcares, y quedan estos azúcares más complejos, no son suficientes para los bichos, por así decirlo. Entonces está bueno tener una reserva de trigo crudo. Después, yo no he probado, pero trigo, centeno, avena, maíz, arroz, todo esto se puede usar. Mismo ahora empiezan a aparecer nuevos granos, mijo, por ejemplo, también probaría de usar. El agua, en lo personal, siempre recomiendo lo más blanda posible. Si tienen de ósmosis, mejor armaría el agua base de la zona de Bruselas, por ejemplo. Y en tema lupulado, hay dos partes. Se puede hacer, por un lado, usar lúpulo añejado. Yo, siempre que tengo la oportunidad, compro algunas bolsas de lúpulo, algunos paquetes de lúpulo y los dejo añejar 2 o 3 años. O también pueden usar lúpulos de bajo alfácidos. Están las dos opciones. Yo tengo de los dos y se puede hacer muy buenas birras con estas cosas. Lo que tiene para lo que sirve es para regular la actividad bacteriana. Y esto es lo que les decía, que es el Turtle Mash, que si bien hoy por hoy tenemos un montón de maltas que generan una complejidad, en su momento cuando solamente se elaboraba con Pale y con Pilsen, se tenía que buscar esto
con la idea de encontrar complejidad y azúcares en azúcares para que quedara como reserva para las bacterias y el Brettanomyces. Este esquema que armé acá se ven las tres ollas, la de agua, el macerador y la de hervor, y es como se empieza, prácticamente es muy parecido a lo que es una maceración escalonada, solamente que en una parte vamos sacando el mosto y lo vamos a calentar, ¿no? Para después volverlo a agregar al final y hacer ya prácticamente cuando estamos al corte, al final de la maceración. Y lo agregamos prácticamente cuando estamos por arrancar el lavado. Con esto, lo que vamos a tener es, cuando a la hora de agregar el Saccharomyces prácticamente va a laburar muy poco, y le va a quedar mucho al Brettanomyces y a cualquier otra bacteria que nosotros le agreguemos. Esto después, si quieren, no sé si alguien lo quiere, yo se los paso, no tengo problema, porque no sé si les va a quedar todo el gráfico en la cabeza. A la hora de elegir levaduras, bueno, hay varios laboratorios. Lamentablemente en Latinoamérica no tenemos mucho acceso a las levaduras líquidas. Capaz que los que están más cerca de Estados Unidos tienen más acceso. Acá en Argentina nos cuesta un montón llegar a conseguir Brettanomyces o algún vial de bacterias. Entonces, bueno, nos las arreglamos con alguien que viaje, pero tengan en cuenta de que un vial de YGS o de YLab alcanza tranquilamente para 20, 30 litros o incluso más. Y si no tienen acceso a eso, pero pueden conseguir alguna cerveza de Cantillon o de alguna cervecería sour de Estados Unidos, ya sean un Ray Barrel, por ejemplo, un Russian Rivers, o estas que en el fondo siempre tienen el barrito de las bacterias y las levaduras, nada, tengan en cuenta que ahí usando ese barro pueden inocular también tranquilamente unos 20 litros. El añejamiento de las cervezas se puede hacer, primero se puede hacer la fermentación y el añejamiento dentro de la barrica, es decir, que fermente el Saccharomyces, que fermente las bacterias y que quede ahí guardada. Lo que tiene de positivo esto es que la madera genera una microoxigenación que ayuda a las bacterias y a las levaduras a laburar mucho mejor e incluso generar una acidez mucho más compleja. Se recomienda que se usen barricas ya viejas, es decir, que ya no tengan los sabores a madera, porque no estamos buscando que tenga esa vainilla, ese coco que nos da, por ejemplo, el roble. Estamos solamente buscando una complejidad de ácido, ¿no? o de los on-flavor de la levadura. Y otra cosa, si bien va a haber una microoxigenación, las barricas siempre tienen que estar llenas a tope. ¿Por qué? Porque ese headspace va a hacer que haya, mientras más oxígeno haya, más acético se va a generar. Entonces, lo dejamos a tope y la microoxigenación solamente se va a dar por la barrica, pero no porque haya un headspace muy grande. Otra cosa, bueno, el rango tiene que estar entre los 16 y los 24 grados, se puede tener más abajo de temperatura, no pasaría los 25 grados para arriba. Y otra cosa, si uno es homebrewer, como es mi caso, y se quiere hacer no se tiene acceso a barrica, por ejemplo, yo tengo barrica de 25 litros, pero no es tan fácil conseguirlas, se puede hacer con una duela. Acá nosotros tenemos acceso a barricas grandes, pero se puede acceder a cortar una barrica, conseguir alguna duela y hacer como se ve acá abajo, estos tapones, que lo que tiene de positivo es que se puede lograr algo similar a una microoxigenación de una barrica. Y si no, tranquilamente con el sparkling y el airlock, nada,
Se deja así, no vamos a tener tanta interacción con el oxígeno, pero no se va a dar esta microoxigenación, pero se puede sacar un producto, la verdad, muy bueno. Un poquito con el agregado de fruta, tenemos que tener en cuenta que va a agregar, la fruta va a agregar sabor, color y acidez. Todo va a depender también de dónde lo agreguemos. Si lo agregamos en el macerado, si lo agregamos en el hervor, en primera o en segunda fermentación. Lo que recomiendo, se puede usar fruta fresca, congelada o seca. Yo particularmente uso la fruta congelada, dependiendo la cerveza que vaya a hacer, va a variar la cantidad de fruta que haga, que use, perdón. Yo, por ejemplo, para una Kriek uso 600 gramos litro, y para una Catarina Sour voy a más o menos 100 gramos litro. Y tengan en cuenta que si van a usar Brettanomyces y Pediococos, Brettanomyces principalmente, cuando agreguen la fruta, ese azúcar de la fruta la va a comer el Brettanomyces. Si quieren tener más sabores de fruta, se recomienda que se agregue ya prácticamente cuando la cerveza está terminada, cuando el Brettanomyces incluso comió todo. Si quieren que haya otra complejidad que se genere con el agregado de frutas, lo agregan durante la fermentación. Y bueno, siempre se recomienda ir haciendo un control para ir viendo cómo va cambiando la cerveza. Yo el control no lo haría antes no sé, de los 7, 8 meses, no haría un control, lo haría un control recién al año. La densidad tiene que terminar más o menos en 1005. Por arriba de 1005 significa que todavía quedan azúcares para que lo consuma el Brettanomyces. Así que para evitar también una explosión de botella, hasta no estar por debajo de esa densidad, no avanzaría no pasaría a embotellar. Y a la hora de blendear, eso está bueno, cuando uno está haciendo varias cervezas, tiene la posibilidad de mezclar, de hacer estas combinaciones. Cada cerveza va a tener su impronta. Hay cervezas que van a ser más ácidas, hay cervezas que nos va a gustar más el aroma que tiene. Hay de todo. Lo bueno de esto es empezar a jugar con el blendeo, es decir, mezclar para lograr un producto final que tenga todo lo que a nosotros nos gusta. Por eso, a nivel homebrewer, yo tengo hoy 6 o 7 sparkling con cervezas ácidas. Ya creo que la que tiene menos tiempo tiene 8 meses, pero nada, tengo ahí como para poder ir haciendo las pruebas. Entonces lo que se recomienda hacer sobre esto es probar todas y clasificarlas. Hay algunas que van a estar muy bien para embotellar sin blendeo, hay otras que van a tener que blendear, hay otras que seguramente las van a tener que tirar, hay algunas que todavía les va a faltar tiempo, pero lo bueno es ir probándolas e ir catalogándolas a ver en qué punto se encuentran. Después de eso, tomar una muestra de cada una de las botellas, de las barricas o de los sparkling, y analizar lo que es el aroma, el color, el sabor, todos los on flavor que uno le sienta, todos los off flavor que uno le sienta, para ver de qué manera pueden ir combinándose con otras. Y arrancan con una prueba de 50-50 entre una y otra, y ahí van jugando un poco a agregar alguna otra más. Bueno, Vinicius Lursol, que para mí es uno de los mejores cerveceros a nivel de cervezas ácidas, hizo una recomendación sobre que cuando uno empieza con esto, puede hacer una prueba muy fácil de cómo ir blendeando, que es hacer una cerveza más ácida de lo que uno espera y después blendearla con una cerveza que no es ácida, para ir agarrándole un poco la mano a cómo se maneja esto. Hay que tener en cuenta de que cuando uno agrega una cerveza que no es ácida, está agregando una cerveza que incluso debe tener todavía algún azúcar
aunque no sea fermentable, el Brettanomyces va a poder comerlo. Y a la hora de embotellar, tenemos la siguiente, tenemos cervezas que se embotellan sin carbonatar, tenemos cervezas de carbonatación artificial, esto la verdad es lo más cómodo, pero uno tiene que tener en cuenta que el Brettanomyces y el pediococcus son bacterias que contaminan mucho, es decir, que si vamos a tener barriles, si vamos a querer carbonatar en barril, vamos a tener que tener un barril para carbonatar especial, solamente para sours, y lo mismo con sus reguladores. O carbonatación natural, que a mi gusto es la más cómoda, principalmente para un homebrewer. Lo que tenemos que tener en cuenta es que va a demorar mucho más, pero bueno, también tenemos la opción de poder carbonatar con diferentes cosas. Que esto la carbonatación artificial no lo permite. Por ejemplo, podemos carbonatar con mosto o con azúcar, que esto es clásico en las cervezas limpias también. Podemos carbonatar con una cerveza limpia. Bueno, levadura y azúcar, como hacemos con las otras cervezas. Para esto recomiendo levadura de champán o vino porque toleran mejor el pH bajo. Podemos carbonatar con jugo de fruta. Esto, por ejemplo, una cerveza, una Kriek, que es la que se carbonata que es la que se hace con cerezas. Usar jugo de cereza para carbonatar. Cuando carbonatemos con levadura, hay que tener en cuenta algo. Se puede usar la levadura seca, la CBC o la F1, pero hay que tener en cuenta que estas matan el Brettanomyces. Se llaman kill yeast. Entonces no nos va a perder. Después cualquier barro que quede ahí en la botella no se va a poder reutilizar, por así decirlo. La levadura de champán, lo que tiene de positivo, o la de vino también, yo en lo personal uso de champán, tolera el pH bajo y un alcohol alto. Y la verdad que para mí es súper cómodo para usarlo. Lo que sí hay que tener en cuenta es que se inhibe un poco a la hora de si le agregamos directo. Entonces lo que conviene es algo que se llama es el método de Ray Barrel, que es hacer un starter con esta levadura. Después al segundo día le agregamos un 50% de la cerveza ácida. Esto lo que va a hacer es que empieza a bajar el pH y la levadura se empieza a acostumbrar. Y ya el tercer día le agregamos el azúcar a las botellas y, bueno, y de acuerdo a la carbonatación que le vayamos a agregar o la que estemos buscando, le vamos a agregar la levadura que necesitemos. Y acá un poquito de fermentación espontánea para los que le interesan. Esto son más o menos las recetas, como las recetas clásicas belgas. Tienen un 40% de trigo crudo, se hace turbid mash, como había mostrado en el cuadro anterior. Se hierve 4 o 8 horas, esto también hay que tenerlo en cuenta. Que estas son cosas que solamente hacen los belgas y tampoco se entiende mucho por qué lo hacen, porque usan lúpulo viejo, pero después hierven 4 u 8 horas para evaporar estos aromas no deseados por el lúpulo viejo. Por eso también se puede usar tranquilamente un lúpulo que sea de baja carga de alfácidos. Lo que sí, hirviendo durante mucho tiempo, van a ir generando unos azúcares más complejos, que lo que va a hacer es servirle para todo lo que son las bacterias y las levaduras. Y a la hora del enfriado y la inoculación de levaduras, bueno, esto lo hace el ambiente. Se usa algo que se llama cool ship, que el cool ship es esto. Este es el cool ship de la cervecería Russian Rivers. Generalmente cuando se hacía fermentación espontánea se hacía durante los meses de invierno. Y lo que tiene es que con la superficie esta que tiene,
no, durante la noche el mosto queda a la temperatura perfecta para que se haya sido inoculado por levaduras salvajes y bacterias. Van variando, el que mostré antes era el de Ryan Rivers, este por ejemplo es el de Cantillon, en Bruselas. Este por ejemplo, este lo tienen ahí cerca, este está en Quito, en un convento, el convento de San Francisco. Este, si mal no recuerdo, es el primer cool ship de toda Latinoamérica. Esto, para el que quiera hacer alguna prueba homebrewer, puede hacer su propio cool ship. Lo que recomiendo acá es ponerle una tela, porque generalmente las cervecerías belgas tienen telarañas para que no se metan las moscas, y acá no tendrían forma de hacerlo. ¿Qué pasa? Las moscas tienen un montón de bacterias, principalmente Acetobacter, que es lo que no queremos en nuestra cerveza, y a fin de evitar eso le pondría un tul o una tela. Se va a inocular con bacterias, con todo, pero vamos a evitar que tenga moscas, ¿no? Y que tenga Acetobacter. Y acá lo que les dejo es una receta mía de Catarina Sauer. Yo uso Pilsen y trigo malteado 50-50, busco 10 IBUs con un lupulado de Hallertau, levadura Nottingham. Creo que para mí es la mejor que acompaña a este estilo, porque da una sequedad que va muy bien con la fructosidad de las frutas. Después, maceración simple. Lo que hago es armo primero el macero simple, hago el lavado, tengo el mosto, lo hiervo durante 10 minutos, solamente para matar cualquier bacteria que haya quedado del grano. Lo enfrío a 40 grados centígrados, y lo inoculo con el lactobacillus. En una época no llegaba tampoco el lactobacillus acá, entonces lo que hacíamos era le agregamos 100 gramos por litro de malta Pilsen, porque en la cáscara de la malta hay bacterias, y nada, lo dejábamos ahí 24-48 horas. Y le hacíamos un barrido de CO2 para que no tenga, para que no se genera ninguna otra bacteria, para que no procedan otras bacterias. Entonces, después de eso, a las 48 horas, teníamos un pH tranquilo de 3.5, 3.8, y listo, seguíamos como una cerveza común, hervíamos, agregábamos el lúpulo y fermentábamos con Saccharomyces, listo. Y el agregado de fruta lo hacíamos cuando pasábamos al madurado en frío, en el cold crush. No sé si quedó alguna pregunta, hablé muy rápido, estoy viendo 50 minutos. Sí, no sé, buenísima la explicación. Yo creo que, bueno, fui recogiendo las preguntas ahí de lo que me mandaban en el chat y eso. Entonces, si quieres, podemos abrir un espacio para las Sí, preguntas. Buenísimo. que quieran. Nos preguntan si es que al utilizar malta ácida tienes el mismo efecto que haciendo un sour mash. No vas a tener lo mismo. ¿Por qué? Porque ahí tienes que tener en cuenta que una cosa ya es algo ácido, que calculo que la malta ácida que el agregado de ácido va a ser muy similar a lo que es usar malta ácida. Diferente es cuando vos tenés a la bacteria interactuando, porque va a comportarse diferente. Vos capaz de tener algo mucho más estable, pero no vas a tener esa complejidad de ácidos que te puede dar cuando estás trabajando con alguna bacteria. Buenísimo. Déjame leer la siguiente. Dice, ¿qué pasa con la fermentación espontánea y las maltas caramelo en sours?
Bueno, la fermentación espontánea del caramelo está bueno eso, porque hay un montón de levaduras salvajes y un montón de bacterias que interactúan con estos caramelos, que si bien van a estar comiendo las azúcares estas, que no son fermentables por un Saccharomyces, y va a generar nuevos on flavors. Hay mucha nota a canela generalmente cuando hay caramelo. Y se puede dar de varios tipos más para el lado, para ese, incluso frutos secos. A veces intensifican las notas de los frutos secos. Así que va más para ese lado. Ah, perfecto, porque nos decían que qué pasaba con las cervezas, por ejemplo, me dejaron unos nombres, la Duquesa de Borgoña y la Borgoña de Flandes, si son cervezas sours. ¿Sí? Tienen Red Flanders, si no me equivoco. Sí, así es. Sí, Sí. exactamente. Ahí hay una interacción de lo que son maltas caramelo, que yo capaz que no lo hablé mucho acá. Le voy a poner un poquito más para atrás. Acá dejé un cuadro, si lo ven acá al costadito, eh, dependiendo del uso de maltas, tenemos las que, por ejemplo, las que se hacen con maltas caramelos, tenemos la Flanders Red Ale, o si vamos a usar maltas oscuras, tenemos la Flanders Brown Ale. Entonces ahí con agregado de maltas rojas, por ahí le dice, pero son, bueno, los caramelos. Eso, un Special B, por ejemplo. Perfecto. Déjenme ver si es que tenemos alguna otra pregunta por ahí. Tenemos, ¿qué pasa cuando realizas un kettle sour y bajas el pH qué es lo recomendable en el pH? Bueno, el Kettle Sour va a depender de lo que busca cada uno. Eh, por eso decía que tienen la opción de elegir la cepa de lactobacilos que van a usar. Esto es como con el lúpulo, ¿no? Va pasando el tiempo y al principio cuando uno prueba una cerveza, una IPA, la siente amarga, muy amarga, y con el tiempo se va acostumbrando. Lo mismo con las cervezas ácidas. Al principio uno tomaba una cerveza capaz de 3,8 de acidez y no la podía pasar. Yo hoy he tomado cervezas de 3,1 de pH y pasan tranquilo. Eso va a depender a dónde busque uno. Si uno también busca entrar en un mercado donde no hay cervezas ácidas, trataría de primero ir buscando un pH un poquito más amable, un pH de 3,9, 3,8. Y, y si no, para mí, por ejemplo, la Catarina Sour, también depende mucho de la fruta que le agreguemos, ¿no? Porque si vamos a hacer una Catarina Sour, por ejemplo, con un agregado de naranja, tengan en cuenta que le van a estar agregando algo cítrico, que va a bajar mucho más el pH. Para mí un 3,5 es un pH perfecto para un Kettle Sour. Buenísimo, yo creo que quedó muy claro esa, esa pregunta. Nos dicen acá nuestro amigo Esteban Andrade de la asociación igual, ¿cuál método es el más seguro para evitar contaminaciones en la planta con con los equipos de cervecería? Iría por un Kettle Sour y con lactobacilos. ¿Por qué? Porque no tolera más de 45 grados de temperatura y no tolera lupulado. Entonces, eh, ya en un macerador, cuando maceraste a 63 grados, listo, se murió todo. Mismo en la de licor, porque en la de licor ni bien estás empezando a hacer el hervor, también ya está muerto. Y si tuvieras un fermentador, agregás un poco de lúpulo y también lo mataste. Entonces me parece que el Kettle Sour con lactobacilos es lo más cómodo y lo más seguro. Buenísimo. Eh, Dejan aquí otra pregunta. ¿Qué fuentes o de qué ingredientes, digamos, uno puede sacar, son fuentes seguras de Brettanomyces
por ejemplo, las frutas, me parece que las mencionaste en diferentes etapas. ¿De qué Sí, forma se puede trabajar con ellas? hay un tema, porque sí, se puede sacar de frutas, el tema es qué tan fácil es para uno. Igual después, ahora viene Lauren que va a contar un poquito de estas cosas, eh, pero vamos al caso, si uno quiere buscar una levadura salvaje, yo lo que haría es eh, algo más simple. Agarramos un mosto de una cerveza, que hagamos una cerveza lupulada, por ejemplo, la ponemos en un frasco, le ponemos un tul, una tela arriba y lo dejamos en algún lado cerca de un árbol, por ejemplo. Lo que va a tener eso es que va a ser un mosto muy lupulado, entonces las bacterias no van a poder acceder, o no van a poder, van a morir. Sin embargo, va a haber levadura salvaje que sí va a poder fermentar ese mosto. Entonces, al día, a los 2 días, ya vamos a ver un poquito de actividad y ya ahí vamos a tener alguna levadura salvaje que podamos después startear y usar. Y si no, lo más seguro es mucho más fácil, es comprarse una botellita de alguna cerveza sour que sabemos que va a tener el barro, ya sea un Cantillon, una Boom o algunos Russian River, Firestone Walker, que sabemos que tienen, o Allagash, que sabemos que tienen el barro ahí, y, y inocular con eso. Eso también nos da nos da una referencia, ¿no? Vamos a tener las levaduras que usan ellos. Y son cervecerías muy importantes, quiere decir que tienen el acceso a las mejores levaduras y las mejores bacterias. Sí, justo nos estaban haciendo una pregunta con respecto a eso. No es una cerveza sour, pero nos dice qué pasa con las cervezas que tienen un sedimento. ¿Se puede reutilizar esa levadura? Sí, 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 tranquilamente. Eso sí, lo pueden usar, pero sin problema. Y Buena, tienen que tener en buenísimo. cuenta algo. La mayoría de las cervecerías también usan levadura de champán para carbonatar. Entonces, si ustedes lo que van a hacer con ese barro, lo van a agregar directamente al mosto previo a la primera fermentación, va a estar fermentando la levadura de champán conjunto con eso. Por eso está bueno agregarlo al final. Lo agregamos ya en una segunda fermentación donde la levadura de champán prácticamente no va a tener que comer y las bacterias y las levaduras salvajes van a tener ahí de dónde alimentarse. Y si es posible, compren un poco de trigo crudo, hagan una especie de mosto y agréguenle, no sé, para 20 litros, aunque sea 1 litro de mosto de trigo crudo, como para que sirva como alimento. Mm, Genial. Eh, la siguiente pregunta, Lucho, es ¿qué pasa con las cervezas sour con sal, como una goce? Mm. Sí, no hay ningún problema en ese sentido. Ojo, la GOS es salada, no llega a un. Hoy por hoy las GOS igual que se consiguen, ya se está dejando de usar el Brettanomyces. Las clásicas, algunas todavía tienen, pero si bien se dice que es salada, cuando uno va y la prueba no es tan salada. Igualmente en lo personal yo he llevado un poquito fuera de estilo a esa cerveza y le he agregado Brettanomyces y nada, no he tenido ningún problema. No es que le afecta la fermentación. Tengan en cuenta que el Brettanomyces es como, es indestructible, es como una cucaracha. Eh, Piensen que con el tiempo, piensen que en la barrica come madera. Así que, nada, no es que Ujú, sobrevive a seguro. todo, por así decirlo. Mm, perfecto. Nos preguntan, aprovechando que se habla de levaduras, ¿cuál sería el procedimiento más seguro para reutilizar levaduras sin correr el riesgo que se dañe la producción de la cerveza? Ok. El, usando un, usando Brettanomyces, a ver, yo creo que si tengo una fábrica de producción de producción de cerveza, trataría de llevar todo lo que tenga bichos en otro lado, o
un poquito alejado, en alguna zona. Si se puede tener otro lugar, un galpón donde poderlo hacer aparte, mejor. Y lo llevaría así, y si no está la plata para poder hacer una fábrica o tener un equipo directamente para hacer sour, lo trabajaría solamente en las barricas. Es decir, haría la cerveza limpia, incluso pasaría la primera fermentación de cerveza limpia, y después eso lo agregaría en barricas. Y ahí haría el agregado de bacterias. Pero lo llevaría aparte. Y como había dicho antes, que tengan solamente, el equipo sea solamente para sour. Es decir, que tengan sus propios, si van a hacer carbonatación, que sean sus propios barriles para carbonatar sour. Siempre que hay Brettanomyces y Pediococcus. Si hay lactobacilos, no. Ahí no hay problema. Y nada, las mangueras lo mismo, el book para llenar las barricas lo mismo. Tener separar esas cosas para evitar una contaminación cruzada. Sí, justamente iba por ahí la siguiente pregunta, curiosamente. Están hablando de los bretanomices en los fermentadores plásticos. Dicen que una vez que Sí, se te pegan, no estás, o sea, no puedes exacto. volver a utilizarlo. Bueno, eso es lo mismo. Cuando uno, más que nada para el homebrewer, sí, yo tengo fermentadores solamente para sour, porque mismo incluso en el inoxidable se podría sacar, haciendo correctamente la sanitización, la superficie, digamos, donde el plástico no es lo mismo que el acero. Es decir, tiene mucho huequito que nosotros no lo vemos, pero ahí se instala el Brettanomyces, se instala alguna bacteria y no lo vamos a poder sacar. Hagamos lo que hagamos, no lo vamos a poder sacar. Entonces, cuando se use plástico, sí, tener fermentadores exclusivamente para las aguas. Perfecto. Yo creo que quedó muy claro eso. Nos dicen de qué manera afecta el uso de lúpulos al tener una cerveza con pH bajo. A ver, dependiendo de dónde lo vamos a usar, por ejemplo, si yo, por ejemplo, he hecho sour IPAs, ¿no? Entonces, a vos lo que te conviene ahí es, si vas a tener un lupulado, ten en cuenta que vas a tener que hacer un kettle sour primero. ¿Por qué? Porque el agregado de lupulado, si lo haces al mismo tiempo que vas a estar acidificando, o si ya vas con un mosto lupulado a acidificar, no vas a poder usar un lactobacilo porque se te va a morir. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y segundo, acordate que te va a subir el pH, pues, en el hervido. Mm, Yo lo bajaré un poquito más todavía. interesante. Nos preguntan también si es que, Lucho, ¿sabes si la Catarina Sour es una cerveza reconocida en el BJCP? La Catarina Sauer, si no me equivoco, entró ahora al final junto con la Neipa. Sí. Perfecto. Y nos comentaste también sobre la levadura, la Philly Sour del Alemán, Sí, que sí. es una que está dando muy buenos resultados. Acá en Ecuador está por entrar, esperamos a final de Está la año. chance, sí. Sí, y nos estaban explicando que tiene muchos, o sea, es una manera muy, muy segura de hacer estos sours en la levadura. ¿Nos podrías tal vez comentar un poquito de eso, en tu experiencia? Es una levadura que a la vez genera ácido láctico. Entonces, mientras va a estar fermentando, va a estar generando acidez. Entonces, vamos a tener una cerveza terminada con un pH bajo. O sea, prácticamente es eso, nos ahorramos bastante, podemos En un trabajar eso. solo proceso. No, exacto. Hay que ver ahí, yo no tuve la oportunidad de ponerme a investigar de llevarlas al extremo, ¿no? De hasta qué lupulado lo podemos tener y, no sé, y hasta qué temperatura lo podemos llevar y qué flavor nos puede generar si nos pasamos de temperatura. Todavía no he podido probar con eso. Perfecto, muchas gracias. Em, Nada, agradeciendo tu tiempo nuevamente porque creo que estuvo muy, muy, muy interesante estos temas. Es algo que está tomando mucha fuerza durante la última temporada en el Ecuador, sobre todo. El último verano se ha visto muchas sours, muchas cervezas con fruta y creemos que es un poco
tal vez hacia dónde vamos. ¿Qué crees que va a haber? ¿Hacia dónde va el futuro de las cervezas sours? La popularidad de ellas. Y a ver, con el tiempo está empezando a aparecer en varios lados y nada, creo que son cervezas muy interesantes. Hoy por hoy lo que más se ve son las Catarinas Sour, por así decirlo. Todavía no hay grandes producciones de, como pasa, no sé, en Estados Unidos o en Europa, que hay cervezas añejadas o con Brettanomyces en todos lados. Hoy por hoy acá estamos consiguiendo Catarina Sour como mucho. Pero creo que con el tiempo vamos a seguir con esta evolución y vamos, mira, que las Barrel Age, y vamos a poder encontrar un mercado con todas estas cervezas. Eh, Nada, por mi parte, aparte muy, muy contento con la invitación. La verdad que hoy, nada, me sentí jugando en primera junto con, no sé, estuve escuchando a Boris, después estaba Cristian ahí también, un capo en lo que todo lupulado. Ahora me voy a quedar escuchando que viene un amigo, Lauren, que es otro con el que hemos hecho cervezas juntos y sabe una banda. Nada, los agradezco. Dejo ahí, si alguien me quiere consultar cualquier cosa, me puede escribir ahí en Instagram, o no sé, o en Facebook. Y nada, bueno, agradezco a Somos Cerveceros que me dio la derecha para estar acá, a ustedes por la invitación, los chicos de Sour Nerds, que mismo Lauren es uno de estos cerveceros que nos dedicamos principalmente a hacer sour y a hacer experimentos, nada, ir probando cosas. Y nada, para lo que quieran, cuenten conmigo, cuenten con Somos Cerveceros. Y nada, los que quieran estar interesados en Somos Cerveceros, los invito a visitar la página, a visitar el Instagram, contactarse con nosotros. Y esperemos que cuando termine esto nos podamos juntar todos. Sí, sí, esperemos que pronto, esperemos que sea más pronto de lo que pensamos. Estamos ahora atravesando, como te comentaba, esta época de las cervezas sours. Aquí en el Ecuador tenemos muchas frutas, la gente está experimentando mucho. Eh, en tu experiencia, ¿qué estilos qué frutas, digamos, recomendarías para Así hacer que, este estilo de cervezas con bueno, fruta, fruit beer? con la sour eso está bueno, ¿no? Porque cada lugar tiene su impronta. Nosotros acá, por ejemplo, en Argentina tenemos al sur, que hay mucha gente, mucho fruto rojo, por así decirlo, frutilla, frambuesa, moras, que es más para donde se va. Para el lado de, un poquito más arriba, para el lado de Mendoza, que es donde está Lauren, tenemos todo lo que son uvas, ¿no? Una zona de vino. Y si subí, no sé, para un poquito más para el costado tenemos más fruta tropical o tenemos naranjas, entonces también tiene ese estilo. Va cambiando todo. Mismo se ve en Estados Unidos esto, que cada zona, hay zonas de cervezas sours que están muy dedicadas al vino, como pasa en Russian Rivers, otras que son de zonas muy frías, que están dedicadas a la espontánea, como es Allagash. Entonces, esto va a pasar y cada país va a tener lo suyo. No sé, yo diría, a ver, ¿por qué todavía no empiezan a aparecer las cervezas estas? Diría una espontánea, ¿no? Con chicha también, que se podría ver. Ustedes que tienen ahí fruta ya más tropical, también empezaría a ir con eso, empezaría a agarrar la fruta tropical, la acidez y los dulzores, eso que de la fruta tropical combina muy bien. Eh, entonces, está bueno eso, que cada país, y no sé si es un país muy grande, incluso como Brasil, que varía mucho la fruta que está del norte al sur, que incluso ahí, hasta ahí esté segmentado, ¿no? Ustedes aprovechar esa vegetación que tienen ahí con todas esas frutas y que es lo que nosotros no tenemos. Nosotros no tenemos tanto dulzor en fruta como tienen ustedes. Entonces iría para ese lado. Y si tienen alguna fruta que no sé que es clásica de Ecuador, agarraría esa nada, que sea el sello de ustedes. Sí, sí, hacia allá vamos.
Yo creo que te cuento que están ahora, bueno, en la Copa están evaluando, teníamos una categoría de fruit beers, una cerveza, una categoría de cerveza sour, entonces veamos los resultados, veamos cómo va y te estaremos contando. Sí, 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 es que tienen que hacer eso. Acá es el prueba-error y aprovechar mucho el homebrewer. Siempre digo eso, el homebrewer es el que más pruebas va a hacer. Tiene la capacidad esa, tiene un batch chico, nada, puede hacer muchas pruebas. Yo, en lo personal, por eso creo que siempre fui homebrewer, porque, nada, no hay tampoco puedo hacer una cerveza de 50 gramos litro que para 20 litros no me va a generar un gasto gigantesco y ni voy a tener que estar Sí, saliendo a buscar a dónde venderla. Entonces, eso es lo bueno. Y acá con mis sparkling y jugando con el Brett, con los diferentes bichos, también lo mismo. Por eso, las cervecerías más grandes tienen que aprovechar mucho del home, acompañarlo también, nada, y juntos laburar para eso. sí, esperemos, hacia allá vamos. Y Eh, más, y bueno, ustedes tienen mucho acceso también a Ujú. barricas. Ustedes están muy cerca para conseguir barricas de ron, por ejemplo. Esa es Sí, otra. barricas de ron. Va a Últimamente ha ser estado sucediendo esto, están experimentando más y habiendo más cervezas, más barrel gente. age con barricas de ron y ya la segunda, tercera, cuando ya no sirve, meterle una sour. A ver qué pasa. Sí, correcto, habrá que ahí seguir experimentando, viendo, siempre estudiando, asesorándose a ver qué experimentos salen, ¿no? Mm. Y para lo que quieran, cuenten con nosotros. Nosotros acá siempre está bueno eso en Latinoamérica, empezar con todos estos intercambios, ¿no? Desde su conocimiento, ustedes, las pruebas que van haciendo allá nos las pasan a nosotros y nosotros a ustedes. Es así. Creo que esta retroalimentación es lo que ayuda a que crezca la cultura cervecera. Sí, así es. Salud por eso. Muchas gracias, Luis, por estar aquí. Luciano, perdón, por estar ahora con Ujú. nosotros. Como les contamos, pueden seguir a Lucho en Somos Cerveceros, Sour Nerds y estar pendientes a sus posts y eso. Agradeciéndole por su tiempo y estén pendientes que la siguiente charla empieza a las 5 de la tarde. El día de hoy estás invitado, Lucho, Sí, sí, nuevamente. lo voy a ver a Lauren ahí que él está acá viendo, así que nada, ahora un ratito lo voy a ir a ver. Sí, buenísimo. Me despido Bueno, un ratito entonces, ya nos vemos en la siguiente. muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Salud. Chao. Salud.